El nuevo dirigente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, metido hasta las manitas. Sabemos que es el jefe del cártel inmobiliario, pero pues ya hasta que esté ahí con la maña, pues es otra cosa. Estos personajes que se le han pasado diciendo que nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, que la presidenta tenía estos nexos, cuando sabemos perfectamente que ahí el presidente mañoso fue justo uno del Partido Acción Nacional. Este personaje, Jorge Romero, sigue, mira, haciéndose de su dinerito tranquilamente cuando debería de estar en la cárcel, cuando ha hecho un despapalle, incluso hasta con el Infonavit. Te lo cuento aquí en La Garnacha Política. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Ileana Rosete, no olvides suscribirte, dejarle un me gusta, darle comentar y darle compartir y con eso nos ayudas muchísimo a las voces independientes. Si alguien se ha quejado de por qué el Infonavit, que les van a quitar sus ahorros, que no sé qué tanto, es el Partido Acción Nacional. Ha salido Ricardo Anaya, Marco Cortés, Kenia López Rabadán, todos ellos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que sean del Partido Acción Nacional y que pareciera que están saliendo a defender a su jefecito. Te platico rápidamente el contexto porque la verdad es que está muy largo de explicar, pero voy a tratar de resumirte un poquito. Resulta, resalta y acontece que hace algunos años se descubrió una inmobiliaria de los Zetas, ¿ok? Esta inmobiliaria o esta empresa, pues se comenzó a investigar por lavar dinero en 5 países. ¿Cómo lo descubrieron? Bien extraño, porque personas adultas mayores de 70, 71, así, de estas edades, de pronto sufrieron un robo de identidad. Y con sus datos, déjate cuento, fue creada una red de al menos 45 empresas fantasmas que ha servido a la maña, al gobierno de Enrique Peña Nieto y a Jorge Romero. ¿Okay? De hecho, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos identificó que una de esas firmas participó en un esquema de presunto lavado de dinero internacional. O sea, nada más como para que notes la inmensidad de este asunto. Por ahí, de pronto, estos personajes, estos señores, les llega un mensaje del SAT así como que, oigan, es que por aquí pues no nos salen las cuentas, ¿verdad? Te están llegando mucho dinerito y la señora así como que, ah, caray, pues, ¿cómo? O sea, yo no tengo ni manera de ganar esa cantidad de dinero. Y entonces se empiezan a dar cuenta que muchos de los vecinos están pasando por la misma situación, ¿ok? De pronto, los vecinos de 84, 71, 74 años se hicieron empresarios millonarios. El SAT dice, ah, caray, esto no sé, no me cuadra. Y entonces les mandan mensaje. Y de ahí se empiezan a dar cuenta cómo las identidades de al menos 11, 12, 13 adultos mayores de la misma zona fueron robadas para crear una extensa red de al menos 45 empresas fantasmas que es investigada por defraudación fiscal y lavado de dinero. De todo eso, bueno, surgen muchas cosas. Un red de lavado internacional, tienen hasta vínculo con la estafa maestra, con la maña, o sea, no, cosa de verdad. Pero lo que nos interesa en estos momentos es Jorge Romero. ¿Ok? La delegación Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia al limitar a 2 o más empresas de la misma red en cotizaciones de obra y asignó al menos un contrato a una de ellas para abastecer equipos de seguridad. Esto fue en el 2014, cuando era delegado del PAN, ¿ok? Ahí justamente en la Benito Juárez. Los contratos que obtuvo esta red, de hecho, fue hasta en Nuevo León, o sea, han pasado muchas cosas, ¿no? Pero esto justo era lo que te decía, ahí
Partido Acción Nacional, Jorge Romero, Delegación Benito Juárez. Nos damos cuenta que entonces, pues el cártel inmobiliario también tiene pues estos nexos, ¿no? Y no nada más estos con la maña, sino también Jorge Romero con el Infonavit. Por eso es que lo están defendiendo tanto, porque una de estas empresas pues también está ahí, ¿no? A ver, salen a decir, no, es que les quieren robar el dinero de sus ahorros. Yo les voy a decir algo. A mí me han llegado correos de Infonavit justamente y me han dicho, es que pagaste de más. O sea, de verdad, si ellos quisieran quedarse con dinero, no te mandarían un correo diciéndote, pagaste de más, ¿no? Porque yo liquidé mi casa hace algunos años, bueno, la vendí y entonces se liquidó el crédito de Infonavit. Y me parece que tantitito antes, o sea, días antes, 2, 3, se había mandado mi pago justo a esa mensualidad, que realmente no es mucho, pero pues pon tú, de esas cantidades, o sea, poco a poco, pues sí es buena lanita, ¿no? Pero el Infonavit a mí siempre me manda correo, de verdad, si abro mi correo van a ver que tengo el correo de Infonavit, así como que, a ver cuándo vienes por tu lana, nada más que yo tengo que viajar hasta Mérida para ir por mi dinero. Les digo, pues me va a salir más o menos lo mismo, no sé qué tanto me convenga. Voy a investigar si lo puedo sacar desde acá, porque según yo es ir directamente a la oficina donde hice el Infonavit, donde hice pues todo el papeleo para adquirir mi casa. Igual y en una de esas, pues no, ¿verdad? Y yo aquí yo aquí sufriendo, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es ¿ok? Que si realmente el Infonavit quisiera quedarse con tus ahorros o con tu dinero, no tendría la necesidad de enviarte un correo diciéndote, oye, pagaste de más, ven por tu lana. Y entonces salen estos personajes de la oposición a decir, no, sí, es que se quieren robar, es que no sé qué tanto. A ver, lo que quieren hacer en estos momentos la presidenta y pues toda la gente de Infonavit es limpiar toda la corrupción que existe en el Infonavit. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que hay un líder sindical desde hace 40 años en el Infonavit y gana 2 millones, un poquito más de 2 millones al año. Así es. O sea, eso es justo lo que quieren eliminar, esta corrupción. El arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones es uno de los líderes sindicales charros que continúan en México, a pesar de que la reforma laboral del 2019 pues, busca garantizar la democracia sindical. El secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, Rafael Riva Palacio Pontones, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones de pesos, equivalente a 185,000 pesos mensuales. Esto incluso lo comentaba Octavio Oropeza. Es decir, tiene un salario mayor al de nuestra presidenta, que son 133,000 pesos mensuales. Entonces está de entrada yendo en contra del artículo 127 constitucional que obliga a que ninguna remuneración en la administración pública sea superior a la que perciba la presidencia de la República. El arquitecto pues es uno de los líderes, digo, sindicales charros que continúan en México, a pesar de que la reforma laboral del 2019 pues, buscaba garantizar esta democracia sindical. Entonces, bueno, pues ahí en gobiernos del PRI, PAN y Morena ha estado en el cargo por 47 años desde marzo de 1977 y recientemente fue reelegido hasta 2027 para seguir manejando las cuotas de más de 2,000 trabajadores sindicalizados en 32 secciones. A mí me encantan los sindicatos. Ay, bueno, es que no les puedo echar porque si en algún momento quiero regresar a la radio, pero cosa hermosa, nada más me va a quedar ahí, cosa hermosa. Y bueno, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores también, pues, te va dando uno cuenta así como que, caray, pues mira esta parte, esta corrupción, todo lo que están haciendo, ¿no? Incluso por ahí el mismo Infonavit denunciaba a 4 notarios por fraude en 2,000 escrituras en Monclova. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores denunció a 4 notarios públicos de Coahuila por fraude luego de cobrar honorarios e impuestos para escriturar 2,000 viviendas que no fueron registradas. En gira por Monclova, el delegado de Infonavit en Coahuila puntualizó que de los 4 funcionarios, 3 están en la región centro
y entre los 4 notarios pues suman más de 2,000 trámites para escrituras y recibieron el pago del Infonavit y de los derechohabientes para cubrir los trámites de escrituración, pago de impuestos municipales, estatales y de derechos registrales y recursos que nunca llegaron a las dependencias. Entonces ahí nos damos cuenta cuál es justo lo que quieren eliminar, lo que quieren quitar con esta reforma, ¿no? No es quitarte tus ahorros, claro que no, porque no permitamos que los medios de comunicación convencionales nos mientan. Esta es la realidad. Por corrupción en Infonavit había más de 650,000 casas abandonadas. Esto lo decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En México hay más de 650,000 departamentos y casas de interés social abandonadas. Eso lo aseguraba el expresidente. Y digo que ello se debe a la corrupción que operó en sexenios pasados en el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En una conferencia de prensa, el mandatario explicó que se construyeron casas en muy mal estado, en cerros, barrancas y lugares inaccesibles, huevitos de 30 metros cuadrados carísimos. Por ello dijo, ahora los créditos se dan directo a los beneficiarios y no a las inmobiliarias. El primer mandatario también señaló que en el pasado se vivió una mala experiencia con la entrega de estos créditos porque se hizo de forma discrecional. Esto indicó que fue herencia del periodo neoliberal de corrupción que hizo a algunos inmensamente ricos. Entonces, bueno, pues ahí la presidenta Claudia Sheinbaum garantizaba que se iban a investigar entonces y a denunciar pues todos estos actos de corrupción en el Infonavit que sucedieron durante la época neoliberal, porque pues a final de cuentas terminó siendo un negocio privado. Durante su mañanera, la presidenta aseguraba que una reforma constitucional al Infonavit era necesaria, pues en el pasado, gracias a su estructura, se permitía hacer negocio con los ahorros de las y los trabajadores. Nunca había sido auditado porque como ellos dicen que son fondos privados, me refiero a las representaciones que no son gubernamentales y en su momento las gubernamentales no permitieron que hubiera auditorías. Y es que señaló la presidenta, las investigaciones van a seguir y se va a seguir exhibiendo de forma pública esta cloaca de corrupción que ha sido el Infonavit en esta época neoliberal y por supuesto se va a denunciar penalmente aquellos casos que no hayan vencido su plazo legal. Dice la presidenta, vamos a seguir denunciando y ahí donde hay espacio, pues denunciar administrativa y penalmente. Finalmente dijo que fue precisamente en el periodo neoliberal que se utilizó al Infonavit como negocio privado y no en beneficio de las y los trabajadores mexicanos. Así que bueno, nos queda claro entonces por dónde va el asunto y por qué los estaban defiende y defiende y defiende. Ahora, Gutiérrez Ruiz, no sé si ubiquen a este personaje, pues es un foxista que exprimía o que exprime al Infonavit y que gana más que la presidenta. Este personaje fue señalado de favorecer a constructoras que luego se declararon en quiebra para dejar casas abandonadas y deudas. La reforma al Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores que busca eliminar estas direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial con el fin de prevenir el enriquecimiento de sus directivos, como en el caso de Carlos Gutiérrez Ruiz, quien percibe alrededor de 262,000 pesos mensuales. Entonces, bueno, pues ahí la presidenta pues había señalado que varias de estas direcciones sectoriales pues carecen de entrada de funciones sustantivas y que además tienen pues un ingreso superior mucho más alto que el de nuestra presidenta. Entonces ahí los integrantes de estas direcciones reciben 60,000 pesos adicionales por asistir incluso a unas sesiones del Consejo General del organismo sin que estas posiciones impliquen responsabilidades sustantivas. Octavio Romero Oropesa, el director del Infonavit, pues ha sido uno de los principales impulsores de la reforma. En conferencia de prensa denunció que las direcciones sectoriales pues no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que nuestra presidenta. Además expuso que estos organismos han promovido proyectos que beneficiaron a un reducido grupo de constructoras quienes recibieron recursos millonarios sin resultados tangibles. Entonces, bueno, según esta información de la Plataforma Nacional de Transparencia, estas direcciones también han generado gastos elevados por viajes, viáticos, mientras se oponen a la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. De hecho, el exdirector del Infonavit,
denunciaba que los representantes sectoriales buscaron ampararse en contra de las auditorías. Ahora, vámonos entonces con Carlos Gutiérrez Ruiz. Recordemos entonces, este es un ex dirigente del CONCAMIN, de la Canacintra, y ocupó claves cargos durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, como Comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda y director general de la Comisión Nacional de Vivienda, que es la CONAVI, y durante su gestión, pues recordemos, fue señalado por favorecer a ciertas constructoras como Geo, como Homex, que posteriormente se declararon en quiebra y entonces dejaron un montón de casas abandonadas. También en el caso de Felipe Calderón sucedió lo mismo, Enrique Peña Nieto sucedió lo mismo, y bueno, pues nada más como para que nos demos cuenta por dónde va el asunto de estos personajes del PAN. Entonces, nuestra presidenta dice, a ver, pues vamos a ser claros, ¿no? Esto es lo que realmente va a suceder con Infonavit. Lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. Entonces, eso es lo que está en el fondo del cambio a la ley del Infonavit, que puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia. Entonces, eso más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita pues que los trabajadores puedan tener vivienda, que al final ese es el objetivo central del Infonavit, el derecho a la vivienda. Esto era lo que comentaba nuestra presidenta. Y es que les digo, así es la oposición, nada más andan viendo cómo dar en la torre, nada más andan viendo cómo mentir, nada más están viendo cómo fastidiar a la cuarta transformación. De hecho, el Carlos Loret de Mola, bueno, Latinos, quiso desprestigiar incluso a la vocera de la presidencia, Pau Silva, y a Polimarch. ¿Qué sucedió? Te lo platico en unos segunditos. A ver. La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Moore, pues ya desmintió a Latinos, ¿ok? Y calificó su cobertura mediática sobre el concierto del fin de año de Polymarch en el Ángel de Independencia como sesgada, clasista y racista. Latinos pues sacó una nota pues tirándole a este concierto, ¿no? De Polymarch, que cómo era posible, que ya saben, o sea, ya sabemos, tienen este guioncito. Lo interesante de la nota que sacó Latinos desde Ana Francis es todo el sesgo clasista y racista que tiene porque es un sonidero del pueblo en una de las más importantes fiestas del año y que además es gratuita, ¿no? También decían en Latinos que iban a cobrar 12 millones de pesos por el concierto y dice que nada que ver, que son mucho menores, pero bueno. Entonces, bueno, se fueron, le tiraron a Polymarch. De hecho, ahí le tiraron también porque uno de ellos me parece que es familiar de alguien de estos rumbos, pero a ver, si tú ubicas a Polymarch, sabes perfectamente que no se lo sacaron de la manga, o sea, no es como que no los conozca nadie, o sea, yo me acuerdo que yo allá, bueno, en los 90s, se escuchaba bastante Polymarch, o sea, si tú querías escuchar música electrónica, Polymarch, ¿sabes? Bueno.
En los 90, sí, 90, yo tendría como 9, 10 años, o sea, y cada año te sacaban discos. Entonces, además defendió obviamente la decisión de incluir a Polymarch como un acto representativo de la cultura popular, argumentando pues que curatorialmente hablando le parecía muy importante tener a un artista del pueblo. La Secretaría de Cultura también explicó que los procesos administrativos como licitaciones o adjudicaciones se ajustaron a las necesidades del evento. No confirmó directamente el tipo de procedimiento, pero destacó que la decisión sobre el artista corresponde a criterios artísticos y creativos, porque bueno, pues ahí te digo que Latinos pues trató de hacer este escándalo mediático cuestionando pues esta contratación porque el líder de la agrupación pues es también padre de Paulina Silva, que es actual coordinadora de comunicación social de la presidencia. Sin embargo, pues te digo, o sea, no es como que digas, no, pues quién sabe quiénes son, nadie los conoce, no, o sea, si neta, tú ubicas esta cuestión de DJs, de productores de música electrónica, o sea, esto es de años, ¿eh? Y yo te estoy hablando de los 90, pero realmente estos productores, o sea, esta cuestión de Polymarch fue fundada desde los años 70, o sea, tienen su trayectoria, o sea, a ver, nos vamos por 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, o sea, 50 años. Sí tienen trayectoria y no, obviamente no se lo sacaron de la manga. Entonces, bueno, su legado destaca pues por esta organización de eventos masivos llamados sonideros y por sus remixes y compilaciones que han marcado la cultura popular mexicana, consolidándose como un referente en la escena musical del país. Y entonces, bueno, pues obviamente les dijeron a Latinos, a ver, ¿cómo les explicamos? ¿No? Y es que Latinos se la ha pasado así, tirándole a la 4T, son pagados para golpetear a la 4T. De hecho, Adán Augusto también hace unos días pues los despedazaba. Vamos a escucharlos. No sé yo a qué contrato se refiere. Mire, yo no acostumbro a ver televisión ni programas de chantajistas. Yo lo he denunciado. Algún día pues también que nos hablen, porque por si no lo saben todavía los dueños de Latinus tienen contratos en el Estado de México y hay por ahí, porque de eso no lo dicen, que informen, ¿verdad? Cuando ellos dicen que son amantes de la transparencia, que informen del procedimiento irregular en el estado de Oaxaca, por ejemplo, y cómo facturaban, pero no daban los servicios que cobraban, multimillonarios. Oiga, senador, hoy cierra el periodo. Son los propietarios de Latinus, que yo los conozco muy bien, ellos saben a quiénes me refiero, pues han hecho primero de la política y ahora de su condición de expolíticos, pues han hecho del chantaje su modus vivendi. Oye, pero ahí está, lo dejó claro. Así es como viven los personajes de Latinos. Yo ya me despido. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es Ileana Rosete y esto es La Garnacha Política. Adiós.